Y hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos aquí con tremenda sorpresa y es que estamos hablando de las dos hermanas, las dos compañeras, las dos amigas, y es la Arizona 200, la MRX 200, una moto que pues se vino con muy buenas expectativas, bien bacana. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar tocando en cuanto a eso su ficha técnica, en cuanto a eso vamos a estar tocando lo que es su tecnología, qué es lo que tiene realmente, cuál es la diferencia de la una de la otra, en cuanto a eso pues sus detalles, que esto es importante de que nosotros podamos apreciar todo eso. Así que antes de continuar con esta información, de las cuales pues quiero pues mencionarte sobre estas dos motos que están increíblemente, quiero invitarte a que si eres nuevo te suscribas por aquí al canal, dejes tu hermosísimo like. Recuerda que eso es absolutamente gratuito, mi gente, de verdad me estarías apoyando un montón. Así que vamos por la meta de esos 1000 suscriptores. Yo sé que lo podemos lograr con la ayuda de todos ustedes. Así que el día de hoy vamos a estar hablando en cuanto a su ficha técnica. Atención, acomódate bien, presta atención porque te voy a ir mencionando para que vayas viendo la diferencia de la una de la otra. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Vamos a ver aquí a continuación. En cuanto a cilindraje, tenemos en la MRX 200 un cilindraje de 199.6 centímetros cúbicos. Pero en la Arizona contamos con una cilindrada de 199.5 centímetros cúbicos. ¿Esto qué quiere decir? Que solo por un puntico nada más están ahí. Pero todas están compactadas como es, ¿no? En cuanto a su potencia máxima y torque máximo, tienen las mismas características. Es decir, que en la potencia máxima tenemos 17.4 caballos de potencia a las 8000 revoluciones por minuto, tanto como en la Arizona. O sea, no cambia en nada en esa parte. En cuanto a su torque máximo, tenemos un torque de 17 Nm a las 6000 revoluciones por minuto. Igualmente que en la Arizona. Es decir, hasta ahí vamos bien, ¿sí o qué? Hasta ahí vamos bien. En cuanto a su sistema de alimentación, las dos también cuentan con su sistema de alimentación carburador. O sea que pues está muy bien en este caso, ¿no? En cuanto a esto que llegamos aquí, suspensión delantera, importante. Aquí sí hay un cambio, los cuales usted pueden notarlo rápidamente. Lo que es barras invertidas en la MRX 200, la nueva. Pero en la Arizona no la tiene. Tienes telescópica hidráulica, o sea, la típica de siempre, ¿no? Es la típica, pero aquí sí están las diferencias, barras invertidas y varias como tal telescópica hidráulica, importante. Este es un cambio bastante bueno, el cual pues se dio a conocer en la MRX 200. Bueno, en cuanto a su suspensión trasera, contamos con una de amortiguador ajustable en precarga, igualmente que en la Arizona. Hasta aquí vamos bien, claro, ¿no? Arizona y la MRX 200 compactan con las mismas estadísticas de amortiguador. Importante esto. En cuanto a su refrigeración, la refrigeración es por aire completamente. Si ustedes ven, son sus aletas, obviamente, son las aleticas que aparecen en el motor, donde ahí empieza a refrigerar. Y pues hay unas que la MRX 200 aparece con un filtro, donde por ahí también entra aire y pues también va directamente como a refrigerar el motor un poquito, ¿no? Igual que en la normal, en la MRX 200, aire por medio del motor, importante. Espero me vayan entendiendo hasta aquí y vamos claro, sigamos con este proceso. Bueno, contamos con arranque eléctrico, importante. Esta no cuentan con pedal no cuentan. Esto es pues algo que pues a mí no me ha gustado en lo principal. Recuerden que esto tiene sus pros y sus contras, obviamente, pero esta solo es eléctrica, no cuenta con pedal. Recuerden eso, no cuenta con pedal, pero escuchando a la mayoría de las personas que han estado probando esta moto, dicen que ha salido bastante bien. Ahí no hay que decir nada, ¿no? Eso es súper bueno. La relación de comprensión, las dos cuentan con la misma relación de comprensión, que es 9.0.1, las dos, Arizona como la MRX 200. ¿Qué tenemos que echarle a esta moto? Combustible corriente. No pide extra, sino combustible corriente, ya que pues la comprensión es baja. Cuando la comprensión
se pasa de los 10 en adelante, ahí ya te exigen como combustible extra, pero recuerda que esto también varía mucho a la altura donde estés viviendo, ¿no? Pues obviamente que lo que requieren es después de tener como la relación de compresión muy alta, te piden echarle extra. Así que presta mucha atención porque seguimos pues mencionándote cada uno de estos detalles. Bueno, en cuanto a transmisión, importantísimo, en cuanto a transmisión contamos con una mecánica de 6 velocidades para ambas motos. O sea, esto es lo que me gusta a mí, de que una moto sea cilindraje 200 y tenga cambios de 6 velocidades, ya que para eso está hecho, ¿no? Ya hay otras motos que pues realmente son 200 o 250 y cuentan con un cambio de quinta y eso no, como que no cuadra mucho. Eso es lo que no cuadra, eso es lo que muchos me han estado pues escribiendo. Pues sería muy bueno que traiga los 6 cambios. Así que esta moto cuenta con esas expectativas. Para las personas, escuchen bien, para las personas que quieran tener una moto de este doble propósito, trocha, vía, bueno, esta es la moto indicada para ustedes. Para eso es que estoy mencionándole en cuanto a eso su ficha técnica, es importante. Ahora vamos a seguir hablando, no se preocupen. Antemano, suscríbete al canal, de verdad, me estarías ayudando un montonazo. Así que sigamos con lo que viene siendo el freno delantero y el freno trasero para las dos motos. Escuchemos, el disco para la MRX 200 delantero es de 265 milímetros y para el trasero de 220 milímetros. Para la Arizona tenemos un disco de 280 milímetros y para la parte trasera un disco de 210 milímetros. O sea, cambia por unas cuantas milímetros ahí, más o menos, no es mucho, pero está muy bien, esto no influye tanto que digamos. ¿Listo? Bueno, en cuanto a sus rines y todo esto, tienen las mismas dimensiones. En cuanto a llantas delantera, contamos con 90-90 a rin 19. Para la parte delantera, escuchen bien, para la parte trasera contamos con 110-90-17, más pequeña, y la otra más, como más grande, ¿no? Recuerden que las dos cuentan con las mismas capacidades de llantas. En cuanto a sus rines, los dos radios, no más. Rines radios. Aquí pues también hay algo que pues me impactó muchísimo, y es en cuanto a su tanque de combustible, ¿no? A su tanque de combustible, lo cual tenemos para la MRX 200 un tanque de 10 litros, ¿sí? Esto es decir, para 2.64 galones. Y para la Arizona 200 tenemos una de 16 litros, o sea, más grande, con 4.2 galones. Esto quiere decir que la MR Arizona puede tener mucho más durabilidad en cuanto a su combustible, es decir, 2 galones más de lo que es la MRX 200, ¿no? Es impactante esto. Este también es un cambio bastante bueno, pero quiero mencionarles por qué. Ya que esta moto MRX Arizona tiene un cuerpo bastante robusto. Esto es lo que hay que apreciar, un cuerpo bastante robusto. Apenas me monté yo en esa moto, sentía una espectacularidad bastante genial. Pero la MRX 200 normal, esta viene siendo lo similar que la 125 y la 150. El mismo cuerpo, un cuerpo sencillo, estrecho, pero a la vez pues está muy bien. Ahora sigamos mencionando por aquí. En cuanto a su sistema de encendido, todas dos cuentan con sistema de CDI, impactante. Largo total de la moto, como tal, dice que contamos con 2210 milímetros para la MRX 200 y para la Arizona contamos con 2140. Para altura total de 1230, en Arizona 200 contamos con 1325, un poquito más alta, ¿no? En cuanto ancho, hasta el ancho como tal, 830, y para el ancho total de la MRX Arizona es de 945, un poquito más ancho, o sea, es con comodidad, ¿no? Hay algo importante y es la altura del sillín, ya que esto es importante para muchas personas que pues les gusta una moto bastante alta y que se sientan cómodos, ¿no? Para la MRX 200 es de
880, más alta esta de acá que la otra Arizona, que es de 810 hasta el sillín. Esto pues hace una similitud muy amplia. Estamos hablando de 70 milímetros más de la otra, ¿no? En cuanto a su peso, importante, el peso, ahora sí hablemos que es de 129 para la MRX Arizona 200, para la MRX 200, perdón, y para la Arizona es de 134 kilogramos, o sea, más liviana para la MRX 200 y un poco más pesada para la MRX Arizona 200. Importante, en cuanto a sus motores, los mismos, monocilíndrico, 4 tiempos COHC de 2 válvulas. Esto es la diferencia, o es la similitud más bien, que cuentan con el mismo motor, ¿no? El mismo motor. Así que, hey, mi gente, de verdad que esto es una cosa de loco, una cosa de loco. Esta moto de verdad que muy buena. En cuanto, como les dije, trochera, doble propósito, más bien así, es súper increíble. En cuanto a su diseño, aquí es que está la cosa. ¿Ustedes qué opinan en cuanto a su diseño? Déjenlo saber en la caja de comentarios. ¿Les parece bonita o qué? ¿Cuál de las dos te gusta más? Recuerden que pues a mí me gusta más la Arizona 200 por su cuerpo, su caballaje que tiene muy buena y todo eso, ¿no? Ya que pues la MRX 200 pues cuenta con el mismo diseño de la 125 y 150. Lo único cambio aquí, hey, es sus barras invertidas, importante. Sus barras invertidas, que ya en la otra no la tiene, la típica Arizona no la tiene. Así que mi gente, de verdad que está bastante espectacular. En cuanto a sus tecnologías, importante esto, importante. Para la MRX 200 contamos con un tablero de instrumentos como tal. Contamos con lo que es las intermitentes, neutro, luces altas, cuando se coloca altas obviamente. Creo que esta tiene estacionarias, creería yo que no, pero está muy completa en cuanto a su tablero, aparecen todo lo que tú necesitas saber, es súper. Para la Arizona 200 tenemos un tablero también digital. Aquí sí va todo digitalmente, donde te aparecen las revoluciones por minuto, la velocidad, el tipo de combustible, estacionarias. Esta sí la tiene perfectamente, y de verdad muy buena implementación. Los dos tableros están completos mi gente, no hay que buscarle más, y de verdad que qué calidad de moto. Así que pues mi gente, en cuanto a su precio, ya me irán a preguntar, ¿no? ¿Cuánto vale esta moto? Importantísimo. ¿Cuánto vale la MRX 200? Vamos a ver. Atención, esta 200 cuesta 10.990.000. Estamos hablando de que también la Arizona por acá cuenta o vale 11.490.000. Estamos hablando de un promedio de 1 millón, creo, ¿no? 1.800.000, 1.200.000, más o menos 1.100.000 vale esta moto. La diferencia de eso es barras invertidas, muchachos, lo que habíamos notado, y otras cosas que pues se notaron ahí. Pero pues en cuanto a sus diseños, y si está buscando una moto doble propósito, esta es la moto indicada para ustedes, muchachos. Cualquier duda, muchachos, o inquietud que tengan, déjenmelo saber en cuanto a esta moto. Yo recomiendo la moto. ¿Para qué? Como les mencionaba también desde un punto anterior, esto tiene sus pros y sus contras, esto, muchachos. Así que pues ya es de ustedes juzgar y mirar a criterio qué moto quieren, ¿no? Pero yo les doy la alternativa, que pues las dos motos son bastante espectaculares. Así que no siendo más, espero compartas este video, te suscribas, de verdad me estarías apoyando un montonazo, como siempre lo sé decir, y vamos por esa meta de esos 1000 suscriptores. Así que no siendo más, yo me despido y hasta un próximo video. Chao para todos ustedes, familia, hasta la próxima.